Shalom familia, quien les habla su hermano Rudolf Reyes de Venezuela. Hoy quiero darle la gloria y la honra a nuestro abacados Jehová Sebaot por permitirme una vez más el poder estar con todos ustedes, el poder compartir otra enseñanza más para la Kehilá de Yeshua y para mis hermanos dispersos. Quiero darle la gloria y honra a nuestro abacados y a su Dios Yeshua HaMashiach por tan bonita oportunidad. Aprovecho la oportunidad para saludar a la Kehilá de Yeshua en las redes sociales y los que están por Radio Shalom. Hoy quiero hacer un estudio titulado, llamado La casa de Shammai y la casa de Iliel. ¿Quién eran estas casas? ¿Qué eran lo que hacían? ¿Y en qué momento comenzaron a desarrollarse y a tener importancia en el siglo cuando Yeshua estuvo en tierra, en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua? Pero quiero también aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro mentor y estimado More Aarón Morales y a su amada esposa, la Morá Aracelis, y que han sido de bendición para nuestras vidas, y son las personas que el Padre ha puesto para cuidar, velar por nuestras almas y para llevar la Kehilá de Yeshua. Vamos a hacer una oración. Bendito eres tú, Rey del Universo, te entregamos este momento a ti, Padre Celestial, porque tú eres el Rey soberano de la tierra, tú eres el único y dueño amo de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, Padre, por permitirnos el poder estar aquí y poder hacer esta serie de audios para la Kehilá de Yeshua. Shalom y gloria a ti, Padre. Gloria a ti. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shalom. Shalom para la Kehilá y para mis hermanos. Bueno, como dije, ¿quiénes eran estas casas de estudio en el primer siglo? ¿Y cómo nacen y cómo vienen a tener preponderancia y a tomar, digamos que, control en lo que era el Sanedrín? Recordemos que después del pueblo de Israel salido de Babilonia, ellos llegan 70 años después en manos de Esdras, Nehemías, y el Padre, después que esta gente retorna, predicho esa profecía en el tiempo de Daniel y de Jeremías, que volverían 70 años después, y como el Padre, después de ese tiempo, hubo un silencio, que se le conoce a sí mismo, el tiempo que el Padre no habló, el silencio que hubo en ese tiempo desde que salieron y hasta que aparece Juan el Inmersor, que empieza en el tiempo o en el periodo que se le conoce como Teshuvah, que fue el tiempo donde fue destruido el templo de Israel en diferentes épocas, pero en el mismo mes y en el mismo día. Y era el tiempo desde ahí hasta que comenzara la fiesta Yom Teruah y Yom Kippur. Son 40 días exactamente, 30 hasta Yom Teruah, y 10 días más serían 40, y es el tiempo donde Juan el Inmersor o Juan el profeta comienza a anunciar el reino de Yeshua, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que significaba eso? Para el pueblo de Israel, que el Padre estaba anunciando un reino, que había venido el Mesías prometido para reinar en Israel. Solo que en ese siglo, en la mentalidad hebrea, el Mesías que ellos esperaban era un hombre que tenía que tener ciertas características. Tenía que reunir a las 12 tribus dispersas, tenía que haber paz en el Medio Oriente y que el templo tenía que estar en pie, y estaba en pie en ese momento. Y la característica que tenía el pueblo o las ideas preconcebidas en cuanto al Mesías eran esas que estoy mencionando. Menciono a Juan y esa característica porque cuando Juan comienza a anunciar el reino,
de los cielos que se ha acercado, era que el Padre está diciendo, bueno, llegó la hora o el tiempo donde tienen que cambiar la mentalidad y voy a traer a un hombre que va a restaurar no solo al pueblo de Israel, a esa nación, sino a las tribus que estaban dispersas para poderla atraer. Pero en ese tiempo, en el primer siglo, como mencioné, en el tiempo del silencio, nacen estas dos casas de estudio en el año 165, si no me recuerdo. Y estas casas de estudio, una se le conoce como la de Chamay y la otra de Gilead. La casa de Chamay es la casa que tenían 12 leyes, de los cuales eran, no voy a decir en contra del gentil, pero tenían una ley que ellos no podían comer con el gentil. ¿Por qué no podían comer con el gentil? No porque el gentil fuera inmundo o nosotros fuésemos inmundos, no, sino que para ellos el gentil, por haber tenido o creído en otras religiones, en otras culturas, y habían dioses, ellos no comían con los gentiles por esa causa. Es decir, había como un ritual de, no voy a decir ritual, sino una impureza moral, esa es la palabra, impureza moral, donde la comida de ellos no cumple en su mayoría los requisitos o la ley shejitá para matar el animal y poder comer. Sin embargo, no solamente era eso, sino que también, aunado a eso, por creer en otros dioses, habían costumbres que chocan o van en contra de los principios que el Padre estableció, sobre todo el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando uno busca y comienza a estudiar, una persona que era esclavo o era esclavo de un romano, esa persona podía hacer lo que le daba la gana con el esclavo, hasta tener sexo. Y la diversión era disfrute, comida sacrificada, una serie de cosas, como lo mencioné, y deidades que se ofrecían sacrificios y habían orgías y una serie de cuestiones, pero eso no solamente ha sido en el primer siglo, eso ha sido, digamos que en diferentes épocas. Entonces el Padre siempre ha cuidado a su pueblo, a sus hijos, y aún a sus hijas. Entonces, la casa de Shammai se cuidaba mucho de los rituales o de la pureza moral. Sin embargo, ellos tenían leyes que se estaban discutiendo con la casa de Gilead. Entonces, dentro del templo, hacia la ubicación del Sanedrín, eran las personas que estaban y llevaban los juicios del pueblo de Israel. El Sanedrín estaba conformado con más de 120, si me no recuerdo, 71, pero sé que el Sanedrín lo conformaban entre fariseos y la casa de Gilead. Habían 3 niveles de jueces. Habían para cosas puntuales, dependiendo del caso. Había un tribunal que lo conformaban 3, otro de 20 en adelante y el otro que era si mal, lo conformaban 70, dependiendo del caso. Pero ese Sanedrín funcionaba allí. Mucho se ha satanizado en cuanto al fariseo o a los grupos que existían en ese momento en el pueblo de Israel. Pero quiero hablar de estas dos casas principalmente porque muchos de los escritos, inclusive el libro de Romanos, Gálatas, tiene que ver mucho con lo que son rituales de purificación, pureza moral, digamos que una pureza moral, y lo que era la circuncisión. Entonces, eso en ningún momento ha sido abolido por el Padre, pero esta casa de estudio Shammai tomaba, digamos que, más fuerza a la hora de ejercer eso, y le daba prioridad por encima, o sea, eso no está mal, pero la prioridad era por lo menos la ley oral, que ellos le tenían por encima inclusive de la Torá escrita.
Y Yeshua fue severo con ellos en ese sentido. Por lo menos los lavados y muchas cosas que ellos hacían, los fariseos de la casa de Shammai, aún la casa de Hillel, nunca podían estar por encima de la Torah. Aún esos ritos, los rituales de pureza, venían del templo. Que uno se limpie por aseo, eso no está mal. Y el hecho que uno lo haga, eso no significa que está mal también. Digo esto porque a veces en las congregaciones, la gente cuando escucha de fariseo, entonces piensa que es una persona enemiga de la ley o la Torá del Padre. No, para nada. Ellos eran celosos, trataban de cuidar sus cercos que ellos establecían en la halagá, en la sinagoga. Y es en la halagá, en la sinagoga, ellos trataban de poner en práctica eso, solo que se fueron a los extremos. Y estas personas eran muy severas. Inclusive vamos a desarrollar este tema y ver las diferencias que había en estas casas. En el Sanedrín se estaban discutiendo más de 200 leyes en las cuales ellos no se ponían de acuerdo, porque uno era más celoso y los otros eran más suaves. Y Shammai era el vicepresidente de esa casa, del Sanedrín, perdón, y Hillel era el presidente. Sin embargo, Hillel muere, pero siguió siendo el vicepresidente esta persona que le estoy mencionando, Shammai. Entonces, vamos a ir poco a poco desarrollando este tema, porque es un tema que ha sido controversial en nuestras congregaciones o nuestros hermanos, y por desconocer a veces la cultura, que era lo que sucedía, decimos cosas de las cuales no son. Una de ellas era la siguiente: la diferencia que había entre Shammai e Hillel. Shammai, en el tiempo de Yeshua, ellos estaban conectados con los celotes. Eran extremistas, estrictos. Estos extremismos eran personas que ellos querían tener el control de lo que era el templo de Jerusalén. Ellos se oponían a César y al Imperio Romano. Esas eran personas que andaban siempre con cuchillos, con armas, para, si podían ver a alguien que fuese en contra de lo que era el sistema legal de justicia y en el tribunal, que se opusiera a los sacerdotes o quienes estaban en el templo para el momento, y que fuese romano o a alguien que se levantara en contra de ellos en cuanto a llevar la nación de Israel, bueno, estas personas las contrataban a los celotes para que asesinaran. Eran extremistas, eran celosos en cuanto a la Torá, y no querían saber nada de César, y no querían saber nada de Roma. Entonces, esa era otra. Lo de Shammai, por lo menos si un gentil aceptaba ser, digamos, hacer la adopción, es decir, querían hacerse ciudadanos israelíes o israelitas, o hacerse ciudadanos del pueblo de Israel, lo primero que hacían era circuncidarlo, porque ellos defienden que la circuncisión es para salvación, y la circuncisión es una señal de un pacto que se le dio a Abraham. Entonces, esos 18 edictos que ellos tienen, entre los cuales mencioné la circuncisión, no comían con los gentiles, pero era por el tipo de comida, y para ellos era abominable. Entonces, lo de la casa de Hillel era más, a la hora de poner en la balanza, eran más equitativos, más equilibrados, aceptaban al gentil. Pablo viene de esa casa. Pedro y Santiago eran de la casa de Shammai, y mucha gente que estaban en el templo, los levitas o los sacerdotes que estaban ministrando para ese momento, en su mayoría eran de la casa de Shammai, para que usted tenga una idea. Entonces,
como lo dije, habían más de 6.000 fariseos en total. Como le dije, estas eran las dos personas que estaban en el control de las casas. En el tiempo de Salomón o en el tiempo de Esdras no existía judaísmo como tal, como religión. Solo existía personas que se encargaban, los escribas, de escribir la Torá y de todo lo que sucediera en cuanto al templo y al rey, o a los reyes en ese momento. Pero sin embargo, en ese momento el dominio era romano. Le dije que el tribunal estaba compuesto por 3 salas, una de 3, una tenía más de 20 y la otra tenía 71. Y ellos estaban prácticamente después de Malaquí, después cuando comienza Juan el Inmersor, unos años antes estaban estas 2 casas de estudio. ¿Para qué? Para llevar el control o tener control sobre lo que era la ley dentro de lo que era el territorio de Israel, o la ocupación israelita en ese momento, allí en el primer siglo y antes del primer siglo en cuanto a Yeshua. Entonces ellos lo que decían, determinaban cómo se hacía la justicia y poner en práctica la Torá en el pueblo de Israel, porque ya en el templo estaban los levitas y ellos sabían lo que tenían que hacer. Recordemos también que los que estaban ministrando en el templo eran hijos de Aarón, pero quienes estaban como sacerdotes no era de la línea de Aarón, que eran ahí. Estaba Ananías, que no era levita, pero no era la línea de Aarón. Entonces eso también hay que hacer una diferencia. Quienes estaban en el sacerdocio, o los sacerdotes, que eran 2, que tenían que estar uno y el otro para, como quien dice, el presidente y el vicepresidente. A la hora de algo, bueno, el otro lo suplantaba. Y estas 2 personas no eran de la línea de Aarón. Eran levitas, pero no eran la línea de Aarón. Ellos habían comprado eso por dinero, y Roma también, para sobornar y para poder tener control sobre lo que era el templo y el pueblo de Israel. Dicho esto, vamos a ir viendo pasajes, porque Yeshua trató muy duro con ellos. Lo llamó hipócrita, sepulcro blanqueado, serpiente, lleno de serpientes, generación de víboras, asesino de profetas. Muchas cosas utilizó Yeshua en cuanto a los fariseos, porque tenían por encima, como lo dije, las leyes que ellos tenían por encima de la Torá, cosa que el Padre nunca ha permitido. Tiene que ser un control total, y es de la Torá. Veamos entonces. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 10. ¿Y por qué Yeshua habla allí? Pedro, que tiene que ver en cuanto a la visión que él tiene. Hechos capítulo 10, vamos a leerlo. Hechos capítulo 10. Miren la visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos viajaban, estoy hablando del capítulo 10, verso 9, el pasú 9. Al día siguiente, mientras ellos viajaban, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar acerca de la hora sexta. Y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaba le vino un éxtasis. Observaba que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo, que es descolgado a la tierra por 4 puntas, en la cual había de todos cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: de ningún modo, mi Adón,
porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Aquí está Pedro diciéndole a la visión, o el Padre que está hablando con Pedro, y que le dice que ninguna cosa inmunda ha entrado a su boca. ¿Por qué? Porque bueno, Pedro era, digamos que practicante de la Torá. Y Pedro se cuidaba también del gentil. Y por eso él utiliza esa expresión. Ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. ¿Cómo continúa la conversación allí? Pero Pedro le dijo, ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado en mi boca jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, de ningún modo llames común lo que Jehová limpió. Y ocurrió esto una y tercera vez, seguidamente, y el objeto fue recogido al cielo. Oigan, mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, dijo, ¿qué será esta visión que he tenido? He aquí los varones enviados por Cornelio habían averiguado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamándole preguntaban, ¿posa aquí cierto hombre llamado Simón, el que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Rúa le dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate y baja y ve con ellos sin dudar, porque lo que yo he enviado. Bajando entonces, Pedro hacía a los varones y le dijo, aquí yo soy el que buscáis, y en la cual es la razón de la que estáis aquí. Y ellos dijeron, Cornelio, un centurión, varón justo, temeroso de Jehová, y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa. Algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándola a entrar, se hospedó, al día siguiente se levantaron, fueron con ellos, junto con los hermanos a Job. ¿Qué sucede? Para resumir el cuento, ya saben que Pedro entró, y ¿qué dice? Cornelio le dice, hace 4 días, el 30 del capítulo 10, hace 4 días estaba orando en mi casa, y a esta hora, la hora novena, aquí un varón con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración fue oída y tu limosna fueron recordadas delante de Jehová. Envía, pues, a Job e invita a Simón, a quien es llamado Pedro. Este posa en una casa de Simón, un curtidor junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí delante de Jehová para oír todo lo que el Adón, el Señor, te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es aquí donde Pedro ya comienza a revelar al Padre a través de su rúa esto, que no hace acepción de personas. Oiga, el 35. Sino que de toda la nación se agrada del que le teme a Jehová y hace justicia. Él envió la palabra a los hijos de Israel proclamando la paz por medio de quien, de Yeshua, el Mesías, quien es el Adón de todo. Vosotros sabéis la palabra que se divulga por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Lo que le dije al principio, el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente era para el pueblo de Israel, para las naciones, y ahí habían romanos, y habían otra gente de otra nación, Grecia, recordemos lo que era Asia Menor, Turquía, toda esa zona. Habían también ahí en Israel. ¿Y qué dice? Con respecto a Yeshua de Nazaret, como Dios o Jehová lo ungió con el Rúa Santo y con poder. Este estuvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Jehová estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de los judíos como la de Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. A este varón se levantó al tercer día. Jehová lo levantó al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Jehová. Y nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó entre los muertos. Yo quiero pararme aquí un momentico.
en el Medio Oriente y lo que era Asia Menor, cuando una persona creía en dioses de sus naciones, era porque, vamos a poner el ejemplo, Roma dominaba en toda esa zona. Y César, para ello, tenía que ser como un dios. No solamente era que tenía que adorarle, sino que comer lo que César, sus comidas, eran consagradas a dioses. Bueno, la gente que le seguía a César también tenían que consagrar la comida, tenían que creer lo que César decía, y Yeshua, cuando estuvo con los discípulos, que resucita, el evangelio fue exitoso por lo siguiente, porque Yeshua es el único rey que promete vida eterna, y en el momento que Yeshua resucita, eso se hizo un boom por lo que fue toda esa región, y mucha gente cree en Yeshua precisamente porque si Yeshua no hubiera resucitado, en vano hubiese sido la predicación del evangelio, el anuncio del reino. Entonces, eso téngalo en cuenta y espero que le haya quedado claro. Entonces, Pedro comienza a hablar de la visión que tiene. ¿Y qué dice? El 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, y a este lo mataron colgándolo en un madero. A este levantó Jehová al tercer día, haciendo lo que es visible, lo que acabo de decir. No a todo al pueblo, sino a sus testigos designados de antemano por Jehová. Nosotros que comimos y bebimos con quién, con él, después de que resucitó entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos por los pueblos, declaráramos solemnemente a este juez de vivos y de muertos, designado por Jehová. De este da testimonio los profetas del que todo que cree en él y al que recibe el perdón de pecados por medio de su nombre, aún estando Pedro hablando estas palabras cuando vino el Rúa sobre ellos, y oían sus palabras. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también los gentiles habían sido derramados el don del Rúa Santo. ¿Quiénes estaban ahí? Los de la circuncisión se asombraron a ver esto, que el Rúa Santo llegó sobre los gentiles. Eso de la circuncisión eran de la casa de Shammai. Si usted ve la conversación en el capítulo 11 de Pedro, en la informa de la iglesia, le están diciendo Pedro a ellos que recibieron el Rúa por la fe en el Mesías y no por la circuncisión. Ese es uno de la casa de Shammai. Dos, el comer con personas que no fuesen de lo que ellos practicaban, por eso lo llamaban inmundo, por los, digamos, como lo dije, por la pureza moral, porque tú no sabías si es una comida consagrada a ídolos, y por eso Shammai se cuidaba de que no comer con gentiles, y no porque fueran inmundos como tal, que fuésemos pecadores, no, sencillamente por esa razón, y entre otras de las leyes que ellos tenían. Hago notar a esto porque Pedro después dice, ya sé que tú no haces asesión de personas y me revelaste eso, precisamente porque Pedro era de la casa de Shammai. Otra cita que está allí y que me gustaría aclararla es el informe de la iglesia, en el capítulo 15, en el concilio. ¿Qué es lo que sucede allí? Cuando se reúnen Kefa, baja Esteban y aún Pablo o Rashaúl o Saulo, como se le conoce, que el gentil se tuviera de qué, del azogado, que el 28, porque ha parecido bien al Rúa Santo y a nosotros que no imponemos una carga alguna excepto cosas necesarias, que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de todas las cosas de ahogado y de fornicación, y haréis bien y en abstenernos en tales cosas, tened salud. Eso es lo que tenían que hacer ellos, y no imponer una carga que ellos mismos no pudieron llevar. Y esa era la condición
para el gentil, como lo acabo de leer allí. Que no estuvieran adorando imágenes, que la comida del animal que fuese matado no se ahogara, no muriera ahogándose en su sangre, porque es pecado delante del Padre. ¿Y qué más? De fornicación, que estuviera casado y que tampoco estuviera adorando a otros dioses. Entonces vemos claramente que la casa de Shammai era dura con esto. Sin embargo, Yeshua fue duro con ellos. Cuando Yeshua está hablando a los fariseos, le dice lo siguiente: hipócritas, los llamó lleno de víboras. Yeshua fue duro con ellos a la hora de ejercer la Torá, pues no titubeaba, perdón. Mire, cuando Yeshua criticó a las enseñanzas farisaicas, lo hizo con referencia a la ley oral y no a la ley escrita. Por eso que le decía tradiciones de hombres, la cual eran veneradas por ellos. Y eso lo vemos a ver en Mateo 23, capítulo 16. Perdón, Mateo 23, verso 16 al 22. Que Yeshua los criticó fuerte. O sea, Yeshua nunca estuvo jugando, sino que era severo en el sentido en cuanto a confrontarlo. O sea, que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Yeshua nunca puso que sí se acomodaba a lo que ellos dijeran. No. Tenían que practicar lo que el Padre estableció, no su costumbre. Mateo 23, verso 16, ¿qué nos dice? Ahí de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, como dije, que para ser un prosélito recorréis mar y tierra, cuando lo que llega a ser lo hacéis 2 veces, más hijo de qué, del infierno a nosotros. Ahí de vosotros, guía de ciegos, que decís todo lo que juré por el santuario eso no es nada, pero que jure por el oro del santuario debe, insensato, ciego, porque mayor es el oro y el santuario que santificó el oro. También todo lo que juré por el altar nada es, pero el que jure por la ofrenda que está sobre ella, él debe. Ciego, porque hacéis mayor la ofrenda del altar, que significa la ofrenda. Así que pues, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por lo que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Jehová y por todo lo que está sentado en él. Ahí de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el enoldo, el comino, pero dejáis lo más importante, de la ley, que dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué dejaron de hacer? Misericordia y justicia, es decir, redimir, levantar al pobre, al que estaba caído, a la viuda, al huérfano, y hacer justicia indebida, ayudar al que tiene y no al que no tiene. Y cuando el Padre dice, cuando haga juicio, no vea en su condición si es pobre o rico, tiene que hacer justicia equitativa. Eso fue lo que reclamó Yeshua. Y que hacían cosas para ser vistos, y Yeshua los criticó. Lo que haga lo hace delante del Padre. En el 15, bueno, lo acabamos de ver, el 12 también, Marcos 7, también Yeshua, Marcos 7, 9, Yeshua también los criticó. ¿Y qué dice? Le decís también que invalidéis el mandamiento de Jehová para establecer vuestra tradición. Aquí está. Ellos eran, digamos, no voy a decir enfermos, pero le daban muchísima importancia a eso. Y Yeshua nunca quiso que eso fuese así. Miren,
la cuestión en cuanto al templo, hay una serie de audio que está ahí, el misticismo saduquita, yo le recomiendo esa serie de audio. Cómo se llevaba el templo, qué hacían en el templo y por qué Yeshua anduvo muchas veces en el templo, sus enseñanzas siempre fueron en el templo, en sinagoga, para hacer valer al Padre y enseñarle a ellos cómo deberían de guardar la Torá. Ellos eran muy fuertes en cuanto a la manera de criticar y señalar. En el Mateo 15:13 también vemos, Yeshua los vuelve a confrontar. 15 verso 3. Y él le respondió, le dijo, porque también vosotros quebrantéis el mandamiento de Jehová por vuestra tradición, porque dijo, honra a padre y a madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esto es para que la persona tenga temor y respeto a lo que el Padre estableció. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, no solamente es cuidar, velar, sino hasta mantenerle o darle parte de tu dinero, eso también es honrarlo. Eso es una manera de practicar lo que el Padre estableció. Aquí estamos otra vez, Yeshua criticándolos. En Éxodo 18 es donde nace, digamos que el tribunal. Y es cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel. Y él se sentaba a juzgar al pueblo. Y cuando llega su suegro, Yitro, se da cuenta que él tenía todo el pueblo para él atender caso por caso. ¿Y qué le dijo Yitro? Que nombrara personas, hombres que tuvieran de buena reputación, gozaran de esa reputación, que fueran idóneos para enseñar, que fuesen idóneos en cuanto a llevar la administración de su casa y que pudieran llevar los casos ellos, que fueran, digamos que, ejemplo. Y Moisés, recogió a esas 70 personas. Del Rúa que tenía Moisés le fue dado a ellos. Digamos que hubo una transferencia de espíritu, por decirlo así, de Rúa. Y ellos estaban juzgando al pueblo de Israel. Eso es lo que el Padre también anhela en estos tiempos y lo que quería mostrar. Pero se fueron más que por las tradiciones que por la Torá. Y Yeshua los criticaba duramente. Yeshua en ningún momento fue vacilante, fue duro con ellos. Los grupos que existían en el tiempo de Yeshua eran ¿qué? Fariseos, saduceos, esenios, los samaritanos. Aún esos los samaritanos, si usted se da cuenta, en el tiempo de Nehemías, ellos eran los que se estaban oponiendo a que regresara al pueblo y que el templo fuera construido. Recordemos que en el tiempo de Jeroboam, él instituyó una fiesta e inclusive construyó un templo. Y ellos son los que se estaban oponiendo a cuando el pueblo de Israel regresaba. Cuando vemos a Yeshua, que está con la mujer samaritana, ¿qué le dice Yeshua? Porque en este monte no se adorará. ¿Cuál era el monte donde se iba a adorar? Porque ni este ni otro, ni en el otro, sino en Jerusalén. Bueno, eran los samaritanos. Y cuando Yeshua está con la mujer samaritana, era eso, precisamente de esa región, esa zona. Estaban los sicarios que trabajaban para él, los celotes, sino lo único que en ellos creían en Elohim. Acuérdense que entre ellos, Pablo mismo, cuando fue agarrado en la fiesta de Shavuot, él se da cuenta que habían personas creyentes de Yeshua y habían personas que no eran creyentes de Yeshua. Pero en el Sanedrín había quienes creían en ángeles y en la resurrección, y habían quienes no creían nada de eso. Y Pablo, al darse cuenta de eso, por eso es que alma el alboroto. Porque en el Sanedrín, cuando a Pablo lo agarran, estaban de todas partes. Y la gente hubo temor.
por decir que Yeshua era el Mesías, hubo gente que se escondió en sus casas. Y allí es cuando no nace la iglesia, hay un error allí en cuanto a eso, sino que por temor a que fuesen perseguidos por el nombre de Yeshua, la gente oraba, se reunían, compartían en casa, pero estaban llenos del Rúa y había gozo. Y Pablo inclusive pide una carta para sacarlos a quienes creían en Yeshua. Hay en Deuteronomio, en el capítulo 17, también vemos que el Padre hace una clara distinción en cuanto a la manera que se debía llevar una congregación. Entonces, quiero hacer esto en dos partes porque ya estoy viendo que me queda muy poco tiempo y quiero continuar. Familia, nos vemos en el próximo audio.